Sean todos ustedes bienvenidos. Qué gozo, qué alegría que estemos aquí todos los hermanos juntos, unidos en armonía, ¿verdad? Un domingo más que nos dio el Señor fuerzas para levantarnos y venir a su casa, alabarle, adorarle y a escuchar la preciosa palabra. También le damos muchas gracias a nuestro Dios porque estos medios de comunicación, estas plataformas de internet, permite que los que no pudieron venir o que más tarde puedan volver a ver esta palabra de Dios. Le damos muchas gracias a Dios por estos medios de comunicación y que siga para que la palabra de Dios sea llevada hasta los confines, ¿verdad? Porque no sabemos qué alcances tienen todavía, a dónde se podrán escuchar estas prédicas. Y bueno, pues sean todos ustedes bienvenidos aquí a Ministerio Ebenezer, Iglesia Edificados en Cristo. Quiero decirles que Dios les ama y qué bueno que están aquí. Y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Yo te pido que si estás en casa también dejes lo que estés haciendo y dispongamos nuestro corazón para escuchar la preciosa palabra de Dios. Si estás en casa, también te invito que te invites de pie aquí junto con todos nosotros para poder orar. Padre bueno, Padre de misericordias, nuevas son cada mañana tus misericordias para con nosotros. Muchas gracias, Padre. Y en esta tarde venimos para agradecerte que podemos estar reunidos y que aún hay aquí libertad para poder hablar tu palabra. Que, Señor, te suplicamos que venga tu Espíritu Santo y nos dé entendimiento, que seamos llenos de tu Espíritu Santo y recibamos la revelación de tu preciosa palabra, que caiga en corazones buenos y rectos, que pueda dar fruto abundantemente y que al entenderlo, Señor, podamos llevarla por obra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Asimismo, te damos muchas gracias por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, que es nuestra cobertura ministerial apostólica, Señor, y que ha sido de grande bendición para nuestras vidas. Te rogamos, Padre, para que lo sigas bendiciendo a él, también a nuestra amada pastora y madre espiritual, la pastora Leti. Señor, muchas gracias. Y te pedimos para que los sigas ungiendo, revistiendo con poder y librándoles del todo mal. Y hoy, Señor, te ruego para que esta palabra que va a ser predicada vaya acompañada de toda clase de signos, señales, prodigios, milagros portentosos, Señor, y que al ser expuestos a tu palabra no volvemos a salir igual. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Amén. Pues pueden tomar su lugar, hermanos, y pues vamos a abrir las Biblias. Ya veo que muchos sí la trajeron, qué bueno. También sus apuntes, y los que están en casa también. Sí, por favor, lo hacemos. Y bueno, todos los jueves, por la gracia del Señor Jesucristo, también por los medios de internet, porque el apóstol Sergio Enríquez, por la gracia de Dios, da cobertura en muchas partes del mundo. Todos los jueves nos reunimos los pastores con él, que es nuestra cobertura ministerial, y somos pastoreados, ahí somos ministrados, recibimos el alimento, y el alimento que también recibimos es pues nos permite llenar nuestras gavillas, las semillas, y poderlas desarrollar, porque es tan importante recibir la doctrina para andar en la misma visión, en el mismo caminar. Entonces, pues le damos gracias a Dios que esto lo podemos hacer, y
constantemente el apóstol Sergio Enríquez nos ha estado enfatizando de la importancia de permanecer en Cristo para poder ser arrebatados y de la importancia de la cobertura. Por eso es tan importante congregarnos y como vemos ahí en Efesios 4:11, dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso también lo estoy mencionando porque va mucho con el tema que el Señor puso en mi corazón, que de hecho lo empezamos a tratar el domingo pasado. Y a fin de capacitar a los santos, o sea, a la novia, a la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de hombre maduro, de un hijo maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y es que es tan importante esto de que tengamos la cobertura de congregarnos, de ser pastoreados, ¿verdad? Porque hay muchas doctrinas y ahorita estamos viviendo una operación de engaño también, y hay muchas doctrinas falsas, ciertamente por la doctrina nadie se salva. Presentando a los ministros, somos los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para protegerla en el levantamiento, para protegerla y cubrirla. Y posteriormente regresaremos para ejercer el ministerio en la tribulación. Así el Señor Jesús puso en mi corazón este tema, las bodas del Cordero de toda hermana en Cristo. Me preguntaba, oiga pastora, ¿y qué pasaría si no se da el arrebatamiento? ¿Usted se desilusionaría? Así me preguntó. Entonces, pues yo le dije, no, porque tengo confianza en Cristo, se va todo. Ahí en 2 de Pedro 1:19 tenemos la palabra profética más. Entonces por eso es tan importante ser pastoreado y llevado. Es importante también tener oración, comunión con Dios, la lectura constante de la palabra, también en casa, como el estudio personal de la palabra, y tener esa comunión con Dios, porque ciertamente estamos viviendo tiempos muy difíciles y peligrosos. Entonces es por eso que es necesario permanecer en Cristo. Y también le explicaba, porque hay muchas doctrinas y en la actualidad hay personas que se burlan del rapto o del arrebatamiento. Hay muchos burladores en este tiempo diciendo que hace muchos años se ha estado enseñando o predicando acerca de esta promesa del paso del arrebatamiento. Incluso pastores lo han estado diciendo. Es una tristeza porque somos los que tenemos que estar muy bien cimentados en la roca que es Cristo. Y muchos han dicho que sí, que esto estaban enseñando, predicando acerca de esta promesa, y el Señor no tarda. Y por eso ellos han dicho que han dejado de predicar. Pero esto no. Lo que viene en la palabra de Dios es en lo que tenemos que persistir. Porque de que vendrá, vendrá. Y de que se va a cumplir, se va a cumplir. Aunque la visión parezca que tal vez se va a cumplir. Y otros han afirmado, otras personas que también empezaron en Cristo y han apostatado. Y ahora dicen que ya desempaques porque el Señor ya no viene. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No puede ser. No puede ser que estén afirmando esto cuando la palabra de Dios nos dice otra cosa. Entonces, también hay
otras personas que afirman equivocadamente que el arrebatamiento tendrá lugar después de la tribulación. O sea, que el arrebatamiento, que la iglesia se va a ir, pero hasta después de la tribulación. Y en base a qué lo afirman, en base a que ellos dicen que la iglesia debe de pasar la tribulación. Pero ciertamente la tribulación no fue hecha para la iglesia, la tribulación fue hecha por hacer un trato con Israel. Ahorita está siendo el tiempo de la iglesia, está siendo tratada la iglesia, y en la semana 70 será un trato para el pueblo de Israel. Y entonces, eso afirman ellos, que la iglesia se va a quedar. Pero veamos qué dice la palabra. O sea, no es lo que yo digo, es lo que dice la palabra y por lo que tengo que escudriñar. El apóstol Pedro escribió, aquí lo estamos viendo, en 2 de Pedro 3:3 dice: ante todo, sabed esto, que en los últimos días. ¿Cuáles son los últimos días? Son estos los que estamos viviendo. Y estamos ya por esperar el paso de un momento a otro, y cada vez está más cerca ese día. El apóstol Pedro entonces escribió en 2 de Pedro 3:3: ante todo sabed esto, que en los últimos días, que son estos que estamos viviendo, que vendrán burladores. Incluso hay quienes se burlan de los diezmos, se burlan. Este es el tiempo, vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Aquí están los burladores del arrebatamiento. Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pero miren, estamos viendo las señales cada vez más cerca. Estamos viendo señales y estamos más cerca de que venga el Señor que cuando creímos. Y la preciosa palabra de Dios nos exhorta que no cambiemos nuestra forma de pensar en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, que fue como lo empezamos a ver el domingo pasado. Vamos a hacer un pequeño resumen para poder continuar. Y miren, vamos a ver esto, quiero que sí pongan muchísima atención. En los siguientes 2 versículos, el apóstol Pablo habla de 3 eventos distintos y que son consecuentes. Miren, vamos a ver, 2 de Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a qué, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión, ¿qué nos va a hacer con Él, con el Señor Jesús? Os rogamos, hermanos. Y viene la advertencia en el siguiente, dice: que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido que el día del Señor ha llegado. Aquí está hablando otro evento, el día del Señor, que no es la tele. O sea, aquí está hablando del día del Señor. Este versículo, aquí vamos a ver los 3 eventos. Este versículo es una advertencia y es necesario que reconsideremos nuestra forma de pensar, ya que de acuerdo con lo que pensamos, de esa manera viviremos. Si tú estás pensando que el Señor ya no viene, tú vas a seguir haciendo y viviendo según tu propia manera de pensar. Pero si sabemos que el Señor sí viene, que la iglesia se va, tú vas a vivir en santidad, sabiendo que el que no guarde sus vestiduras y sea guiado por el Espíritu Santo, permaneciendo en Cristo, se va a quedar. Entonces, porque si creemos que la iglesia de Cristo pasará la gran tribulación, como es lo que muchos creen, estaríamos proyectándonos equivocadamente y nos veremos en problemas y va a haber mucho llanto y sufrir.
Es por ello que debemos buscar la respuesta en la palabra de Dios y suplicarle al Espíritu Santo que nos guíe toda la verdad. Así es que miren, volvamos a leer Segunda de Tesalonicenses 2:2. Que no seáis sacudidos fácilmente en nuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Aquí está hablando del día del Señor, y el día del Señor es la gran tribulación. Y aquí, miren, vemos, no vendrá ese día, sino que antes tiene que venir la apostasía. O sea que ahorita no estamos viviendo ni la tribulación, ni la gran tribulación, que ellos es lo que dicen. Y veamos aquí en el 3, dice, que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que venga la apostasía, y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. En ese versículo 3, el apóstol Pablo nos está hablando a la iglesia, para que no seamos engañados con respecto a la venida del Señor, asumiendo que ese día ya llegó, porque no ha llegado. No está toda una 70 de Daniel, y que no vendrá, sino que primero venga la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que ahorita no estamos viviendo ni la tribulación ni la gran tribulación. Miren, veamos otra traducción. En la Reina Valera actualizada, como dice, nadie os engañe, según Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Y hasta otro micrófono. Para perdón que le interrumpa, me preguntaba Luis, ¿qué es la apostasía? La apostasía son hombres que creyeron en el Señor Jesucristo. Para que apostaten de la fe tienen que ser cristianos. El hombre pecador no va a apostatar, es lo que tuvo fe. Los que apostatan son los que tuvieron fe, pero devolvieron la fe y regresaron al mundo. Entonces, por ejemplo, Judas, miren, si recuerdan, también vimos el tema de Pedro. Hay apostasía reversible y apostasía no reversible, y muy brevemente, ¿no? La apostasía, Pedro apostató, negó al Señor 3 veces antes de ser crucificado, pero sin embargo se arrepintió, y lloró amargamente y se arrepintió, y el Señor Jesús, antes o sea, una vez que resucitó, pero vino aquí y estuvo con ellos, Pedro volvió a fin, le dijo el Señor que pastoreara a su rebaño, al rebaño del Señor. Y pues nuevamente regresó Pedro, y como vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, una vez que regresó, fue lleno del Espíritu Santo y ya nunca más volvió a apostatar. Pero Judas, sin embargo, se apostató. Traicionó al Señor, tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero ya no volvió. Él se suicidó y fue terrible su muerte. Es un ejemplo de los apóstatas que han regresado al mundo, como muchos pastores que desgraciadamente se han regresado a una apóstata. No estamos más que hablando de lo del que dice la palabra de Dios. Gracias. Señor Jesús. Así que este versículo, de que nadie os engañe de ninguna manera, porque aquí estamos hablando de que muchos dicen que aquí estamos ya viviendo la tribulación. Así que este versículo no es argumento para negar el arrebatamiento o para decir que Cristo vendrá hasta después del tiempo tribulacionario. Y si hace 2000 años el apóstol Pablo lo escribió en la iglesia diciendo que no nos dejáramos engañar con respecto a estos eventos, mucho más ahora que ya estamos viendo muchas cosas que en Apocalipsis se está cumpliendo.
mucho más ahora. Las señales que están ya diciendo, porque se están haciendo cosas que no habían ocurrido, o sea, ya los eventos van siendo más seguidos, ¿verdad? Y mucho más ahora nosotros debemos ser cuidadosos para no ser engañados, de desistir de la esperanza de que vendrá. Aquí todos creemos que nos vamos a ir. Sí. A ver, no les oigo. Amén. Eso. ¿Ya tomaron agüita? Aquí todos tenemos la esperanza de que nos vamos a ir en el arrebatamiento. Amén. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, para no ser engañados de desistir de esta esperanza, en los que anhelamos tal acontecimiento, yo lo creo con todo mi corazón. Con todo mi corazón, y si no, no lo estaría yo predicando. Pero eso es, de acuerdo a la palabra y el Espíritu Santo que nos da discernimiento, yo lo sé. Entonces, para hacer que no desistamos de esta esperanza, de que el acontecimiento, de que la parucía no va a pasar, pero va a pasar. Y para hacernos creer que ya estamos en la tribulación, y que a pesar de la misma nos quedamos, no, pues es que no ha venido el Señor, lo cual da el paso a las corrientes de pensamiento que aseguran sin fundamento que la iglesia de Cristo se queda a la tribulación. Ahora vamos a ver esto, de que nos vamos, nos vamos. ¿Lo creen? Amén. Alegrémonos tantito. Amén, amén. Eso, porque nos vamos. Es un evento que nunca ha sucedido, pero nos vamos. Nos vamos. Va a ser algo increíble, un evento glorioso. Y les voy a resumir porque esto lo vimos el domingo pasado, pero para que si no lo vieron o no lo han podido ver o no vinieron. Así es que, déjenme decirles, la venida del Señor está próxima. Este es el evento que contempla el momento en el cual el Señor Jesucristo viene por su amada, porque aquí está siendo preparada para casarse con ella. Y es que vamos a ver muchas cosas bien importantes también, más adelante. Y este proceso se le llama la parucía. Esta parucía es diferente a la epifanía. La epifanía es la segunda venida en el que todo ojo le verá a uno que los traspasaron. A ver si tengo por aquí el dibujo, porque miren, un dibujo que les puse la semana pasada, aquí está, para que lo vean. Esto lo puse el domingo pasado. Aquí está el paso. De aquí nos vamos a ir al tribunal de Cristo, toda la iglesia, los que creemos en Jesús. Allí en el tribunal de Cristo vamos a dar cuentas de todo lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Y los que han conservado sus vestiduras limpias, ¡pum!, nos vamos a ir. Una vez que recibamos galardones, coronas, nos vamos a celebrar las bodas del Cordero. La iglesia es arrebatada. Y esa es la parucía. Después viene aquí, en este lapso, mientras la iglesia está teniendo ¿cómo es el título del tema? Las bodas del Cordero. Mientras son los eventos paralelos. La iglesia se va, están celebrando las bodas del Cordero, mientras aquí en la semana 70 de Daniel. Empieza la teoría. Exactamente. Y después viene el Señor con sus santos, con la amada. Y eso es la epifanía, donde todo ojo le verá, pero esto es después. Pero en la parucía, el Señor no va a tocar la tierra. La iglesia es arrebatada y en el aire seremos transformados, que fue lo que vimos el domingo pasado. Un breve resumen, acá se lo voy a poner, como dice aquí el apóstol Pablo también, aquí estamos aquí, en la venida
En la venida secreta es el evento que contempla en el cual el Señor Jesucristo viene por su amada. No sé por qué se oye como un recortado. Aquí está. Ahora sí, ya no se oye. Bueno, se está volviendo, ¿no? Bueno. Bueno, se cortó. ¿Está la pila? ¿Está bien? Sí, está bien la pila. ¿Sí? Bueno. A ver, pase con este. ¿No? Ahí ya. Bueno, ya se está mejor. Gracias, ya se oye. No sé si sigue un poquito cortado, pero ya se oye, ¿verdad? Parece que tengo hipo, pero no tengo hipo. Bueno, entonces aquí en mis ceros soy. A ver, padre. Y bueno, ¿Listo? bueno, es que se ve como está cortado. Bien. Bueno, ahí dice, no vamos a dejarle así. Sí, se parece que tengo hipo, pero no, ¿eh? Bueno, hola, podemos a la mejor poner directa, ¿no? Bueno, A ver, miren ahí, metido en este cabecito. Bueno. Espero que se vea. Si no, ¿ya se oye mejor? Sí, ya se oye mejor. Nada más ahora se oye ese ruido. ¿Le bajamos el volumen? Ahora sí ya. Ay, muchas gracias, hermana Luis. Se oye ese ruido. Bueno, ahora sí ya se oye, es que se oía medio entrecortado, ¿no? Y es molesto. Es que estaba prendido el otro paso. Bueno, así que en la venida secreta es el evento que contempla en el cual nuestro Señor Jesucristo, vendrá por su amada para casarse con ella. Y a esto se le llama parucía, que fue como lo que les enseñé. Y en 1 Tesalonicenses 4:16 habla, 4:16-17, vamos a leer acerca del momento glorioso en que los muertos en Cristo y los vivientes son levantados para encontrarse en el aire. O sea, aquí es cuando sonará la trompeta de Dios, ahorita lo vamos a ver, y el Señor Jesucristo viene por su amada en el aire. Por eso dice que en la reunión con el Señor será en el aire, como lo acabamos de leer acá arriba. Nadie os engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá, pero lo acabamos de leer acá, miren. En Primera de Tesalonicenses, lo vamos a leer. 16 dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. O sea, los que durmieron con la esperanza del Señor Jesús, con la fe, los cristianos que murieron con la fe en el Señor Jesucristo, los que nos antecedieron. Hay muchos hermanos que creyeron en Jesús y murieron. Ya sus cuerpos están enterrados, pero ellos primero, los que durmieron primero, ellos serán arrebatados juntamente en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. La palabra arrebatados es del Strong harpazo, que significa apoderarse, arrebatar. Entonces,
violentamente será arrebatado, y otros diccionarios bíblicos dicen extraer, sacar, así como apoderarse y arrebatar, como dice el Baño. Este glorioso acontecimiento ocurre antes de la tribulación, o sea que no nos dejemos engañar porque la tribulación no ha empezado. Cuando la novia, la virgen, la pura y sin mancha, es levantada hacia el Señor Jesucristo. El Señor Jesús no baja en el aire, no baja a la tierra, sino que en el aire será nuestro encuentro. Que es necesario que los cuerpos de los cristianos, cuerpos de humillación, sean convertidos en incorruptibles e inmortales, en donde se cumplirá la palabra escrita: sorbides la muerte en victoria. O sea que esta reunión, es que lo leí anteriormente, que nuestra reunión, nuestra episinagoge, o sea, nuestro encuentro con el Señor en las nubes cerradas, aquí estaba, no lo recuerdo ahorita, pero sí ya se los leí. Aquí está, 2 Tesalonicenses 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, ahí está, seremos arrebatados, nuestra reunión con Él. Y acá, como dice en 1 Tesalonicenses 4:16, como lo acabamos de leer, y esto es en forma sorpresiva y literal para estar siempre con el Señor. El tema de aquí, nos vamos acercando a las bodas del Cordero. Esto es en forma sorpresiva y literal para estar siempre con el amado. Aquí está. En Apocalipsis 19:7 dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, hacia Cristo, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. La iglesia es el trato que ahorita estamos teniendo, pero ya cuando venga el Señor se lleva a su amada. ¿Quiénes se irán? Esta pregunta está muy bien. ¿Quiénes se irán en las bodas del Cordero? ¿Quiénes? ¿Se van a ir todos? No, para. Se van a ir la novia, la novia, la iglesia, como ya vimos en 1 Tesalonicenses. Habrá un toque de trompeta en donde los cristianos, aquí está, miren, la iglesia va a ser levantada, aquí está. Pero primero los muertos, los que murieron, ellos nos van a anteceder en las nubes y se va a integrar su cuerpo que quedó en la tumba, su alma que está en el paraíso, su espíritu que está con Dios. Todo va a ser integrado y nosotros, los que vivimos, somos los vivientes, los que estamos ahorita. Si antes no ha venido el Señor por nosotros, somos los vivientes. Así que a lo mejor no veremos tumba, no veremos muerte. ¿No les parece maravilloso? Maravilloso. Pero este cuerpo no puede, no puede heredar el reino de Dios, carne y sangre, no. Pero todos, ahora abren y cierren sus ojos, ya. En ese abrir y cerrar de ojos fuimos transformados y seremos arrebatados, transformados para irnos con el Señor. Pues nos vamos. Pero primero los muertos. Primero los muertos, pero pues aquí primero los muertos y enseguida nosotros, los que aún viven, así lo dice. Habrá un toque de trompeta en donde los cristianos que hayan fallecido se levantan de las tumbas y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados para encontrarnos con Cristo. En un abrir y cerrar de ojos, en otra parte de las Escrituras también lo dice. La palabra encontrarse en este fragmento se traduce del griego apantesis, que significa reunión, y luego en la segunda carta de Tesalonicenses dice que con respecto a nuestra reunión con el Señor nos mantengamos firmes, que se las acabo de leer, porque hay una operación de error que trata de quitarnos la esperanza de este glorioso evento, de creer que el día del Señor ha llegado. Es lo que les vengo explicando. Esta porción de la palabra confirma que el arrebatamiento es antes de los 7 años
Y cuando la iglesia se ha levantado, se acabó la dispensación de la gracia. Este es un tiempo glorioso que está viviendo la iglesia, que los del Antiguo Testamento y los profetas que escribieron acerca de esto hubieran querido vivir. Porque cuando el Señor Jesús vino, estuvo aquí, caminando en la tierra, ¿verdad? Murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar en la cruz, murió, descendió al infierno donde nosotros teníamos que ir, pero Él tomó nuestro lugar y luego fue levantado al tercer día por el poder del Espíritu Santo y nos justificó. Y entonces la salvación no es por obras, es por la fe en el Señor Jesucristo, en esta obra vicaria. Pero el Señor Jesús resucitó y Él dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que enviaría al Consolador antes de su ascensión. Ahí en el libro de Hechos es como empieza, y le dijo a los apóstoles que se quedaran en el aposento alto hasta que fueran ungidos, fueran llenos del poder del Espíritu Santo para poder hacer la obra. Entonces, aquí inició, ahorita estamos viviendo este tiempo de gracia. Es un tiempo de la dispensación de la gracia, estamos llenos del Espíritu Santo. Y esto es lo asombroso. En el Antiguo Testamento, las personas cuando hacían alguna obra que el Señor les encomendaba, venía el Espíritu Santo. Pero ahora, dijo, se oye otra vez corta, ¿no? Bueno, ahora dijo el Señor, se cumplió la profecía del profeta Joel, en donde dice que todos, que vendría el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos nosotros, sobre toda carne, y le seríamos testigos al Señor Jesús. Entonces, bueno, ahorita estamos viviendo este tiempo de gracia, este tiempo, pero cuando la iglesia sea arrebatada, se terminará este tiempo de gracia. En Apocalipsis 19, 7 al 9 se describe este bendito y glorioso encuentro. Bueno, ahí ya. Si no, ya sabes. Entonces, aquí dice, se describe ese bendito y glorioso acontecimiento que han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado para ello. Permítame un segundo. Porque el volumen de... A ver, hablan el micrófono tú, a ver si se escucha. Háblale tú. Bueno, ahora sí ya me escuchan, ¿no? Sí, sí, ya mejor así. Pues me voy a seguir con porque se oye como que entrecortado. Y bien interrumpí. Bueno, ahora sí ya. Como interferencia. Ajá, bueno, ya ahorita lo vemos al final. Y una disculpa, pero el enemigo está vencido y Dios nos ama y así seguimos. Entonces, bueno, lo que les estaba diciendo que este acontecimiento de que la iglesia es arrebatada, se acaba la dispensación de la gracia y empieza ya la gran tribulación, la tribulación y la gran tribulación.
Hay dos acontecimientos que suceden paralelamente, como les explicaba hace un momento: las bodas del Cordero en el cielo y la tribulación y gran tribulación en la tierra. Ahora aquí vamos a ver, en Apocalipsis 19:7 se describe este bendito y glorioso acontecimiento, que han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado para ello. Es una esposa perdonada, restaurada y colocada en un lugar de privilegio. Por ello se le ha dado vestiduras de lino fino y resplandeciente que simbolizan la justicia de Dios en ella. Entonces, miren, aquí vamos a leer ese estudio, porque ya se me fue pasando el tiempo, las bodas del Cordero. En Apocalipsis 19:6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuerte estruendo que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y demos de en la gloria, porque las bodas del Cordero, ¿cuántos están esperando las bodas del Cordero? Amén, amén, amén. Han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedida vestirse de lino fino, resplandeciente, limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y en esta celebración habrá gozo y alegría, y a los que participan en ella se les llamará bienaventurados. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a las bodas del Cordero. Me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, como les explicaba en la toma esta de aquí abajo, para ir apremiando un poquito, viene el arpazo, somos presentados ante el tribunal de Cristo. ¿Acaso las bodas? O sea, de aquí, de que parte de la tribulación, aquí acabó la gracia. Esto para acá ya acabó el tiempo de gracia. Empieza la gran tribulación. Aquí falta un espacio, ¿no? Pero está aquí abajo. Sí. Y luego está cuando viene el Señor, que es la Epifanía. Entonces ahora vamos por el tiempo, lo que quiero es llegar acá. Entonces, las bodas del Cordero están aquí, el tiempo paralelo, y ahora sí, miren aquí en esta imagen, aquí vemos la tribulación, la gran tribulación. Aquí ya partió la iglesia, y esto es lo que muchos dicen que no va a suceder, o que ya estamos acá. Pues como vemos, no estamos en la tribulación, todavía no se ha dado la paz. Y mientras las bodas del Cordero se realizan en el cielo y la tierra, es el periodo de tribulación y gran tribulación. Hasta, y en acá, cuando ya las bodas están acá en el cielo, acá es donde va a regresar el Señor Jesucristo con su iglesia. Creo que ya ahí quedó claro, ¿no? Sí, pues. Y ahora hay otra corriente, vamos a ver otra corriente, en la que otra corriente doctrinal que asegura que el rapto de la iglesia del Señor Jesucristo es a mitad de la tribulación. Es decir, cuando hayan transcurrido los 3 años y medio de la conocida semana 70. O sea, hay otro que dice que la iglesia sí pasa eso, que pasa la tribulación y aquí se va a ir en lo que dicen. Pero veamos por qué lo dicen. Ellos dicen esto cuando hayan pasado los 3 años y medio de la conocida semana 70 de Daniel, y para ello mencionan lo descrito en Mateo 25, que es la parábola de las 10 vírgenes. Sí la han leído, ¿verdad? Sí. Las parábolas de las 10 vírgenes. Y aquí vamos a empezar en Mateo 25:1. Me queda un poquito de tiempo, que ya me quito el tiempo el micrófono, pero veamos por favor esto. Mateo 25:1. El Señor Jesús dijo eso: en ese día el reino de Dios era como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas de aceite y salieron al encuentro del novio. Esto dice la mayoría de las Biblias. Sin embargo, vamos a ver otras versiones, como en la Tomes Amat, donde dice, Mateo 25:1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo y a la esposa. O sea que ya venía casado el Señor. Aquí dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo y a la esposa.
O sea que ya venía casado el Señor. También lo dice la Peshita. En Mateo 25:1 dice, en aquel tiempo el reino de los cielos será semejante a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio y la novia. Por lo que nos permite argumentar que las 5 vírgenes prudentes no son la iglesia, son invitadas. Porque evidentemente el novio ya viene casado. En el libro de Apocalipsis se describe primeramente a la novia del Cordero, a la cual le ha sido concedido vestirse de lino fino. Y aquí en Apocalipsis 19:7 dice, regocijémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido vestirse de lino fino, resplandeciente, y las acciones justas de los santos son de lino fino. Entonces, la iglesia, la esposa, perdonada, restaurada y colocada en un lugar de privilegio. Por ello se le han dado vestiduras de lino fino y resplandecientes que simbolizan la justicia de Dios. Luego habla de los invitados, o sea que las vírgenes no eran la novia, eran invitados. Luego habla de los invitados a las bodas del Cordero, quienes son considerados bienaventurados. Y según lo que acabamos de leer en Mateo 25, pero ahora nos vamos al versículo 10, indica que las 5 vírgenes prudentes entraron al banquete de la boda con el novio como invitadas. Ya transcurrida la tribulación, previo a la gran tribulación. Aquí dice, ya se iba cuando llegó el novio, en Mateo 25:10 dice, ya se iban cuando llegó el novio. Y las jovencitas que estaban listas, si lo vemos por aquí la escribí, aquí está, miren, vamos a leerlo, aquí dice, 5 de ellas eran necias y las otras 5 eran prudentes. Las necias llevaron sus lámparas, pero no llevaban aceite de reserva. Por el contrario, las prudentes llevaron sus lámparas y también aceite de reserva. Como el novio se demoraba mucho, todas las jóvenes se cansaron y durmieron, pero a medianoche, por eso son los 3 años y medio en tribulación, alguien gritó, oiga, viene el novio, salgan a recibirlo. Y en ese momento todas las vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas. Las necias les dijeron a las prudentes, denos un poco de aceite de nuestras lámparas que se ha apagado. Pero las prudentes les decían para nosotros, más bien vayan a los vendedores de aceite y compren para ustedes. Ya se iban, que fue en ya se iban, o sea que a la mitad de la tribulación sí entraron a las bodas del Cordero que ellos estaban celebrando. Y luego alguien les echó seguro la puerta. O sea, pasaron las prudentes y alguien echó seguro a la puerta. Aquí lo dice, ¿eh? Sí. Al final, las demás vírgenes dijeron, Señor, 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 ábrenos la puerta. Pero él les las lámparas constantemente encendidas para no quedarnos, ¿verdad? Entonces son las posturas, pero la iglesia se da antes de la tribulación. Y vamos a continuar acá. Nosotros que estemos preparados. ¿Y qué significa que nuestras lámparas? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Pregunto. Que tengamos aceite en nuestras lámparas. La llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Amén. Y que también hay muchos burladores que dicen que no hay dones del Espíritu Santo. Hay quienes se burlan del don de lenguas, que es la evidencia externa de que hemos sido llenos del Espíritu Santo. Y yo escuchaba al apóstol en una de las predicaciones que dio, que él había escuchado al evangelista Guille Ávila, ¿verdad que lo conocen? Sí. Y que él había oído que el evangelista Guille Ávila dijo que los que no oraran en lengua se quedaban a la tribulación. Entonces él fue, y bueno, sabemos que el apóstol Otoniel Ríos era el apóstol del apóstol Sergio Enríquez, y él le dijo, oiga, yo oí esto del apóstol, del evangelista Guille Ávila, ¿es verdad?
y ya le pregunta el apóstol Otoniel, el doctor Otoniel, ¿qué dijo? Que no es que no hablar en lengua se quedan. Sí, sí es verdad, los que no hablan en lengua se quedan. La llenura. Y hay quienes desprecian los dones del Espíritu Santo. Y hay cristianos que fueron bautizados en el don del Espíritu Santo, recibieron las lenguas y ya por todos estos burladores ya no oran en lenguas. Pero hoy es el tiempo de misericordia. Ahora está la gracia. ¿Qué tal? ¿Qué es el don de lenguas? Es la evidencia externa de que hemos sido llenos del Espíritu Santo. Y cuando ahí no dicen Primera de Corintios, ¿o qué van a arrancar la hoja? Habla de los dones del Espíritu Santo. Habla de que tenemos la necesidad de ser bautizados en el Espíritu Santo y que recibiremos dones. Y ahí están en 1 Corintios 12 los dones del Espíritu Santo y 18 dones más. Hay en la Biblia, en el contexto. Uno de una manera, otro de No, o sea, en 1 Corintios 12 está ahí el hablar en lenguas y diversos géneros de nueva lengua, no, pero ahorita ya no me da tiempo, pero ahí lo pueden leer. Y ya hemos visto en las clases de doctrinas bíblicas que hay 18 dones, y también se va a volver a ver en algún otro momento. Pero eso es lo que dicen. Entonces, que no se nos apague la lámpara, que seamos llenos constantemente del Espíritu Santo. Una de las cosas que hemos estado viendo vez tras vez es estar preparados, estar en Cristo. También cuando participamos de la Santa Cena hemos dicho que una de las cosas de permanecer en Cristo es venir y permanecer, es participar de la Santa Cena, congregarnos, no dejarnos de congregar y permanecer en Cristo, no dejando de leer la Biblia, no dejando de orar, y la llenura del Espíritu Santo sea constante. Somos bautizados en el Espíritu Santo, recibimos los dones y ser llenos constantemente del Espíritu Santo. Y si alguien no ora en lenguas, aún es el tiempo. Para ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué necesitamos? Necesitamos desearlo. Y los necesitados somos nosotros. Hay veces que cuando se les habla de esto, como que el don de lengua nadie lo entiende, porque hablamos, como dicen, misterios de Dios, pero hablamos al 100% la voluntad de Dios, y si no sabemos cómo orar, dice que el Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles. O sea, ahorita no es el tema, pero sí necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, permanecer. Y si ahorita hay alguien que se fue al mundo, hoy es el tiempo de regresar. Hoy es el tiempo de regresar para ser llenos del Espíritu Santo. Y como vemos aquí estaba yo en forma sorpresiva. Aquí estamos. Así es que es una esposa perdonada la que será la restaurada y colocada en un lugar de privilegio. Por ello le han dado vestiduras de lino fino, limpio y resplandecientes, que simbolizan la justicia de Dios. A mí sí me han, sí he tenido de que hay personas que se burlan del don de lenguas y me han dicho, oiga, es que dicen que el don de lenguas todavía lo hablan. Yo le decía, porque en una ocasión me estaban hablando para testificar acerca de esto en un juicio legal, porque ahí estaban tratando de quitar la patria potestad, ¿no?, de las personas, porque este pequeño sí había creído en Cristo, había sido sanado por el Señor Jesús. Habíamos orado por él, y él nos oyó orar en lenguas, y él le platicó a su papá cómo fue sanado, y su papá dijo que no, que estábamos locos, y que cómo, y su papá estaba peleando la patria potestad, el padre que no creía y la madre que sí. Entonces, el abogado me decía, porque yo había sido solicitada para ser testigo. Entonces,
el abogado me habla y me dice para ver más o menos lo que teníamos que decir, y me dice, es que imagínese, dice su papá, que aún, dice el niño, que hay que oran en lenguas. ¿Cómo cree que en este tiempo? Y le dije, pues sí, fíjese que ese es el tiempo. Le dije, y yo oro en lenguas, porque es el tiempo del Espíritu Santo, y sí hay en donde. Es que usted tiene que negar eso en el juicio. Le dije, de ninguna manera. Yo no voy a negar a Jesucristo, y no voy a negar que hoy este es el tiempo. Pues usted sabe. Usted sabe si esto, porque está en juego la patria potestad del niño, y que está bien. Pero yo me fui a mi casa y empecé a orar. En la palabra de Dios dice que no nos preocupemos qué hemos de decir cuando seamos presentados en juicio, porque el Espíritu Santo nos dirá qué decir. Entonces, ¿qué cree que pasó? Que el juez era cristiano. Alabado sea el nombre de Dios. Y además otra cosa, yo no tuve que mentir, porque yo oraba y le decía al Señor, Padre, yo no voy a mentir, yo no voy a negar, pero pues yo te encomiendo esto por mi niño, ¿no? Y así me fui, pero ahí llegando, y mientras estuve esperando el ser llamada, estuve testificando del Señor Jesús, y nunca me tuve que presentar ante el juez, y el juez era cristiano, así es que no me tuve que quitar. ¿Cómo ven? Y nunca no negar así. Pero por eso sí es importante no avergonzarnos del Señor, porque dice el Señor que el que se avergüence en este tiempo, él se avergonzará aquel día delante de su mano, del que lo niegue. Así es que perseveremos, porque esto es real. Cristo vive, están abiertas las puertas. Entonces, así es que ya llegamos a la conclusión. Por si vamos a reafirmar con tanta interrupción, vamos a reafirmar los puntos que estuvimos viendo. Entonces, la conclusión es que durante el arpazo, o sea, hay dos acontecimientos que suceden paralelamente. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los dos eventos que van a suceder paralelamente, lo que hemos estado viendo? La tribulación. ¿Y cuál es el otro? El arpazo. ¿No? El Viene el arpazo y vienen las bodas del Cordero con la gran tribulación y gran tribulación. O sea, los eventos paralelos, ¿cuáles son? Estos. Que las bodas del Cordero están siendo. O sea, primero es el arpazo, nos vamos. Luego están las bodas del Cordero, son 7 años. Mientras está la tribulación, y luego viene la Epifanía. Entonces nos vamos. Los dos eventos paralelos son las bodas del Cordero, tribulación y gran tribulación. Por si se perdió la concentración entre tantas cosas. Y nos vamos acá, aquí que dice. En Apocalipsis 19:7, como lo mencionamos, se ha mencionado que han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado para ello. Tenemos que estar preparados. ¿Cómo? En Cristo. Una persona que nunca ha abierto su corazón a Jesús, y hacemos esta invitación. Si hay aquí alguna persona que nunca le ha abierto su corazón al Señor Jesús, y como lo hablábamos al principio de la predicación, nadie podrá llegar al Padre si no es por Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. La religión no lo da, el bautismo tampoco. La salvación es por la fe en el Señor Jesucristo y no por obras, tampoco por obras nadie va a ser salvo. Así es que si hay alguna persona que ahorita nos está viendo, o alguna persona que haya regresado al mundo, hoy es el tiempo, está bien. El Señor es grande en misericordia. Él dice que Él se dejará hallar de que le busca de todo su corazón. Y este es el tiempo, todavía estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia. Está abierta la puerta. Si tú eres esa persona que nunca le ha abierto su corazón al Señor Jesús, este es el día y este es el tiempo. Si alguien se ha regresado al mundo porque piense que no va a haber ya el arpazo, que el Cristo no va a venir,
O como algunos dicen que ya ni va a venir. Hoy es el tiempo. Si tú eres esa persona, no, ven a Jesús ahora. Y es más, los que, pues, volver a hacer esta afirmación. A los que ya se hubieran regresado al mundo, volver a confirmar y regresar a Cristo. Sin Cristo no hay salvación. No importan las religiones no salvan, la religión es hecha por hombre. Pero el Señor Jesucristo vino a predicar el reino de los cielos y a tener una preciosa comunión con Dios que se había roto por el pecado, pero Él pagó el precio. Y si tú tienes fe en que Él es el Mesías, el que pagó el precio de nuestro pecado, hoy es tu día. Hoy es el día de tu salvación. Hagámosle, pidámosle al Señor Jesús que venga a morar a tu corazón. Si tú eres esa persona, vamos a ponernos todos de pie y vamos a guiar a estas personas que le han abierto su corazón al Señor y digámosle. Si tú eres esa persona, no lo retrases más. Hoy el Señor Jesús está tocando a las puertas de tu corazón. Es el día de la redención. Si tú le abres las puertas de tu corazón, Él entrará y cenará contigo, porque los necesitados somos nosotros. Si tú eres esa persona de hoy, Señor, yo me humillo ante ti, suplicándote que me perdones. Yo creo que tú eres el único Hijo de Dios, el Mesías, y que moriste por mí en esa cruz del Calvario para darme salvación. Yo creo que tú eres el único Hijo de Dios y me humillo ante tu presencia pidiéndote que me perdones todos mis pecados por tu sangre. Y creo que tú resucitaste y me justificaste y ahora estás sentada a la derecha del Padre. Y hoy te pido, Señor Jesús, que tú vengas, te lo suplico, que vengas y tomes el trono de mi corazón. Y que tú seas mi Señor y mi Salvador. Muchas gracias, Señor Jesús. Ahora déjanos orar un momento por ti, si tú es la primera vez que recibiste a Jesús en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por haber salvado hoy a los que te buscaron, Señor, y abrieron su corazón y ahí has escrito sus nombres en el libro de la vida. Muchas gracias, Señor. Y también por aquellos que al escuchar esto se han arrepentido, Señor, y vuelven a ti. Te ruego, Padre Santo, los bendigas. En el nombre de Jesús. Y hoy, conforme a todo lo que hemos hablado, Padre, nadie puede llevar una vida piadosa sin la ayuda de tu Espíritu. Y Señor, sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles y peligrosos. Por eso, no queremos ser engañados. En esta tarde estamos humillados delante de ti para suplicarte que venga la llenura de tu Espíritu Santo. Llénanos, bautízanos con tu Espíritu Santo. Llénanos en esta tarde. Llénanos, Señor, en esta tarde de tu Espíritu. Te lo suplicamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. No queremos ser como las insensatas, Señor, que no llenaron su lámpara de aceite y se quedaron a la gran luz. Señor Jesús, te suplicamos en esta tarde que nuestra lámpara esté encendida por la llenura de tu Espíritu Santo. Llénanos, 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 Padre Santo. En el nombre de Jesús, llénanos, llénanos,
llénanos. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo. Ven Espíritu Consolador, llénanos en esta tarde. Queremos ser preparados por ti para vivir vidas. Suene la trompeta, ser arrebatados, Señor, en el aire de nuestro Señor, conforme a lo que está escrito en el Evangelio, Señor, que estemos velando y orando para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán sobre la tierra y poder estar de pie delante de ti. Te lo pedimos todo esto, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo, pídele con todo tu corazón ser lleno del Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre Santo, que seamos llenos de tu Espíritu Santo y que con nuestra vida demos testimonio de que Cristo vive en nosotros y que con la unción de tu Espíritu Santo sigamos haciendo en esta tierra tu voluntad hasta que el Señor Jesús venga con nosotros. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Padre, gracias y gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Les damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Que tengan una tarde bendecida. Que el Señor Jesús les bendiga. Buenas tardes.